¿Ande? Adelante, diputada. Con su venia, diputada presidente. Buenas tardes, señor secretario, compañeros diputados y diputadas. Una transformación sin educación, ni cultura, ni medio ambiente, ni ciencia y tecnología, ni agricultura, ni respeto a las mujeres y la equidad de género, entre tantas otras cosas, es una farsa. Todos estos meses supimos que era inviable que hubiese dinero para todo lo que se nos ofreció a los mexicanos y mexicanas en campaña. Se nos repitió como una letanía que solo del combate a la corrupción vive el hombre, porque el dinero que se robaban los de antes sería usado por los de ahora en las áreas que más beneficiasen al pueblo y no nos faltaría nunca jamás nada. Pero una cosa es el discurso y otra muy distinta son las acciones, entonces hablemos de acciones. Señoras y señores, la semana pasada se nos presentaron las prioridades para la estrategia alternativa a la reforma educativa. Se nos habló de educación de excelencia y gratuita en todos los niveles, lo que significa que los padres ya nunca más estarán obligados a pagar las llamadas cuotas voluntarias, porque el Estado se hará cargo por fin del mantenimiento, el equipamiento y las herramientas necesarias para el proceso enseñanza-aprendizaje en todos los planteles. Se nos habló de integrar clases de civismo, artes y deporte, de becas a jóvenes en bachillerato y que nadie se quedará fuera de la educación superior por falta de cupo. No sé ustedes, pero en el grupo parlamentario del PRD y su servidora pensábamos, por fin vimos la luz, por fin alguien va a invertir en la educación de México como en los países que realmente están desarrollados. Sinceramente, yo me esperaba un presupuesto robusto en educación, un mensaje contundente y una sociedad hambrienta de estabilidad y crecimiento basado en la formación sólida e integral de sus ciudadanos. Efectivamente, una educación integral, diputada, de sus ciudadanos. Pero, oh decepción, todo lo que acabo de mencionarles apenas les mereció un aumento del 2.9%, mientras solo en el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa se redujo un 16%, o sea que habría de dónde sacar recursos para la educación. Nos preocupaba particularmente que el incremento en el presupuesto a la educación superior no fuese suficiente, pero esa preocupación quedó lejos y no en el buen sentido. No se trata de un aumento insuficiente, sino de una clara reducción de millones en el recurso que llegará a las universidades públicas. Se trata de un retroceso lamentable en aras de la visión de desarrollo e innovación a la que aspiramos los mexicanos. Esto también es un error de redacción, señor secretario, o pareciera una estrategia para debilitar a otros de los contrapesos democráticos de este país en favor del Ejecutivo. Permítanme recordarles, diputados y diputadas, que como dijo Yuval Noah Harari, educación llama a educación y la ignorancia llama a la ignorancia. Si el presupuesto nos asigna recursos dignos a la educación, los y las mexicanas creeremos que ustedes le apuestan a la ignorancia. Por favor, reconsideren. Igualmente, en días recientes vine denunciando la posibilidad de una reducción al presupuesto nacional para la cultura, razón por la cual solicité públicamente que al menos se mantuviese el presupuesto de 2018 junto con mis compañeros de la Comisión de Cultura. Que ya de por sí este presupuesto habría representado una reducción considerando la inflación y la depreciación de nuestra moneda. El día llegó y de nuevo las acciones hablan por sí solas. No solo la cifra neta se redujo en 522 millones de pesos, sino que la bolsa para proyectos culturales de estados, municipios y asociaciones civiles quedó en cero. Así es. Las casas de la cultura, los talleres de artes y oficios, los festivales y ferias que dan identidad a las comunidades, las culturas populares y el arte urbano, los artesanos y sus creaciones, las culturas indígenas, todas las expresiones artísticas y las industrias creativas no son prioridades de esta administración. Y permítanme decirles que atentar contra la cultura es atentar contra lo que nos identifica y diferencia del resto del mundo. Es atentar contra lo que nos arraiga, lo que nos genera solidaridad entre nosotros, contra lo que nos enorgullece por ser mexicanos. Por fin, señor secretario, por favor, den valor a la cultura como se merece y como nos merecemos los mexicanos. Por una parte se entiende que bajo la premisa de que los recursos son finitos, habría que quitarle algunas áreas para sumarle a otras, obviamente. Lo que cuesta entender es cómo en su esquema de prioridades la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, los programas para la protección de las mujeres, la agricultura y el medio ambiente salen perjudicados de tal manera.
¿Acaso todos estos rubros no han sido mencionados enfáticamente en su discurso como fundamentales para la profunda transformación social que requiere este país y que se dice impulsar? Por otra parte, preocupa mucho que este gobierno no intente al menos disimular una intención que pareciera centralizarlo todo, porque por un lado atentan contra el pacto federal y por el otro asfixian a gobiernos legítimos que también fueron electos por voto popular, con reducciones presupuestarias dolorosísimas a estados y municipios. Lo que hoy está pasando nos llama a todos a ser partícipes de un movimiento por la defensa de temas tan trascendentales como la educación de nuestros hijos o la democracia de nuestro país. Invito a las asociaciones de padres, a los hacedores de cultura, por favor, a los ganaderos, ambientalistas, a todas las mujeres, académicos e investigadores. Su tiempo ha concluido, diputada. Un segundo, gracias, diputado. Todos los ciudadanos a quienes nos duele el México que podemos ser, a organizarnos y a solidarizarnos, a pelear por lo que realmente se merece nuestro país. Tiempo. Señor secretario, este presupuesto es asistencialista y, contrario a lo que han expuesto, condena a los pobres a la pobreza y a la dependencia del papá gobierno que tanto hemos criticado. Por favor, escúchenos y dejen a un lado la soberbia de decir que no nos vamos a mover ni un centímetro. No Señora se equivoquen, diputada, en este recinto está representado todo México, no solamente una parte. Y nada más otra cosa. Sin las diputada, mujeres, este presupuesto respete no el va. reglamento para esta comparecencia. Es cuanto, Tiene señor la presidente. palabra el señor secretario Carlos Manuel Ursúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 5 minutos. Bueno, no hay una pregunta expresa, pero hay varios comentarios acerca de presupuestos reducidos en algunas áreas, y también hay una afirmación de que este gobierno es asistencialista. Empiezo por esto último. Yo discreparía totalmente. Este gobierno es todo menos asistencialista. Inclusive en el caso del programa de los adultos mayores, como ustedes saben, ese programa inicia en la Ciudad de México en 2001, inicia por un motivo no asistencialista, inicia por un motivo humanitario por un lado y por otro lado un motivo psicológico, familiar. La idea era, la gran mayoría de los adultos mayores en este país no tienen ninguna posibilidad de acceder a ingreso casi alguno. Esto, para darles un ejemplo de lo dramático situación que enfrentan los ancianos en México, déjenme recordarles que en la Ciudad de México el programa es universal y va a ser ahora ya universal a partir de enero en todo México. Pero en el sexenio anterior, este programa, fuera de la Ciudad de México, era un programa que estaba topado, era un programa que no se le daba a los adultos mayores que tuvieran, si mal no recuerdo, más de 1,250, 1,300 pesos al mes. Lo interesante de todo eso es que, de acuerdo con las cifras del gobierno federal, más del 60% de los adultos mayores fuera de la Ciudad de México podían acceder a ese programa. Dense cuenta de la situación tan dramática que están viviendo ellos. Y ni siquiera ese programa es asistencialista propiamente hablando. La idea de ese programa es darle autoestima a los ancianos, darles un nivel, una jerarquía mayor dentro de la familia. Los otros programas sociales que tendrá este gobierno son aún menos asistencialistas. Estamos hablando de jóvenes construyendo el futuro, donde la gente tiene que aprender un oficio para ganar una beca. Estamos hablando de más de 10 millones de becas a nivel primaria, secundaria, preparatoria, universidad, donde los estudiantes a cambio tienen que comprometerse a asistir a sus clases. Entonces, de asistencialista no tiene nada los programas sociales de el gobierno.
y mejor no hablo de los anteriores porque allí sí quizás ese era el caso. Gracias. Gracias. Tiene la palabra para réplica la diputada Abril Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 3 minutos. Diputados y diputadas, le agradezco muchísimo, señor secretario, su respuesta y efectivamente yo creo que uno de los principios de esta Cámara es respetar la diversidad de ideas y de opiniones. En sus ojos este proyecto de presupuesto no es asistencialista, pues tristemente para nosotros tilda de sí serlo por lo siguiente. Lo único que realmente puede generar una estabilidad y un crecimiento constante, estable, continuo, es la educación. Que no se nos olvide. Y esto no me lo invento yo. También lo ha comentado el propio secretario de Educación, lo ha dicho el propio presidente. Se comprometió con nosotros la semana pasada a una serie de estrategias que de verdad le aplaudo. Y yo esperaba que llegara a estos días con un presupuesto contundente para que pudieran subsanar todos estos vacíos y en los que ha caído el sistema educativo y el que ha generado su crisis. Entonces, por favor, yo sí estoy dispuesta a, en un momento dado, reconocer que nos equivocamos si es que yo veo un presupuesto que tome en cuenta a la educación como debe de ser. Lo que nosotros le pedimos es reconsideren, porque aquí hay una cantidad de rubros que no será posible suplir, no podrá ser posible que la educación sea realmente gratuita, que realmente sea de calidad, y mucho menos que todos los muchachos tengan cabida en las universidades si se está lastimando profundamente a las universidades públicas de este país, que son las que ya tienen prestigio, tienen experiencia en formar los pensamientos de nuestros jóvenes, y yo creo que apostarle a 100 universidades patito mientras se lastima a grandes casas de estudio es una gran equivocación. Entonces, por favor, reconsideren y háganos reconocer que hubo una equivocación de nuestra parte. A mí me daría mucho gusto y les aplaudiría que hubiera una reconsideración y un aumento claro en el presupuesto para educación. Yo estoy completamente a favor de los proyectos como por ejemplo el apoyo a adultos mayores, eso verdaderamente es loable, que los jóvenes aprendan un oficio, pero por ejemplo yo le pregunto, en las casas de la cultura, en muchas partes del país, como muchos de ustedes no me dejarán mentir, también se realizan actividades de enseñanza de artes y oficios. Eso lo están ustedes dejando de lado también, dejando en cero la bolsa de cultura para proyectos culturales de municipios y estados, así como de asociaciones civiles. Entonces yo nada más le pido, le agradezco su respuesta, pero también le pido que reconsidere. No pueden estar abandonando áreas tan estratégicas si realmente quieren la transformación de este país. Es cuando.